Bueno, mi tema se llama voluntad anticipada en la ley notarial del Estado de México. Pero para poder dar inicio a lo que es mi capitulado, lo que es el capítulo 1 principalmente va a hacer mención sobre lo que son los antecedentes de la eutanasia, tanto aquí en México como en algunos otros lados, como es en Australia, en Estados Unidos, en Holanda y en España. Pero principalmente debemos de saber qué es la eutanasia. En sí, la eutanasia es un acto o un método que puede ser aplicado a un paciente que padece alguna enfermedad que es incurable. Esta aplicación se le realiza a lo que es un médico. Se realiza, como lo dije, cuando padece una enfermedad que es incurable, y es para poder detener su agonía, que puede ser demasiado cruel al poder prolongarse. Es decir, que con la eutanasia se acaba con el sufrimiento del paciente, ya que era una muerte sin dolor. Por así hacerlo mención, en algunos lados la conocían como una muerte dulce, ya que era muy tranquila y libre de algún dolor físico o de alguna tortura. Principalmente lo que fue en los países de Australia y Estados Unidos, cuando se comenzó con esto era para evitarles cierto dolor a las personas en esos tiempos, pero empezó a haber circunstancias en donde la gente decidía que se les aplicara, pero en realidad no tenían algún sufrimiento. Es por eso que ahí empezó a haber ciertas cuestiones, ciertas problemáticas, porque los doctores les practicaban la eutanasia a personas que ni siquiera estaban enfermas, y sino que nada más querían morir por prácticamente porque ellos querían. Entonces fue cuando empezó a haber varias problemáticas y se decidió implementar pues ciertas leyes. Entonces fue cuando la eutanasia se empezó a convertir prácticamente en un delito que estuvo estipulado en sus códigos. Así fue el caso también aquí en México, que en el Código Penal era considerado un delito. Y empezó a haber muchas circunstancias, digamos, por ciertos casos que empezaron a ver, como un ejemplo fue en Estados Unidos el caso de una señora que estuvo internada varios tiempos en el hospital. Llevó un cierto tratamiento a lo largo de su vida, pero pues ella no sentía ninguna mejoría, al contrario, cada vez fue enfermando más y más y más, al límite de llegar a ser que ya no podía tener capacidades por sí misma para moverse, para hacer esto u otra cosa, sino que el mismo personal del hospital era quien la tenía que tratar. La tenía que levantar para llevarla al baño, la tenía que bañar, la tenía que asear, todo ese tipo de cosas. Entonces lo que ella quería era pues ya prácticamente su muerte, pero por el mismo problema que hubo de que se les dio a personas que no le requerían, a ella tampoco se la querían realizar, hasta que volvió a entrar de nuevo en conflicto. Entró la ley de que se les podía aplicar solamente a las personas que realmente lo necesitaran, así como fue su caso. Entonces lo que fue en su ley se realizó prácticamente como un testamento. Ese testamento se le dio al médico, el médico lo tuvo que estudiar prácticamente con otros médicos para ver qué era lo que le podían dar a la señora. Entonces fue cuando pues le dieron 3 inyecciones. En esas 3 inyecciones una fue para prácticamente sedarla, la segunda inyección fue para darle como un paro cardíaco, y pues de esa manera la señora murió dormida y no sintió algún dolor.
En México pues también ha habido varios casos, pero por lo mismo que ha pasado de que no, de que lo creen como un delito, pues también de igual forma se creó lo que fue una ley. Esta ley se llama lo que es la voluntad anticipada. La voluntad anticipada es prácticamente las preferencias que tiene una persona respecto al futuro del cuidado de su salud, de su cuerpo y de su vida, cuando esta persona ya no tenga, digamos, las facultades necesarias en algún tiempo. Se va a decidir lo que va a hacer con su vida, con su salud. Es decir, este testamento, perdón, esta voluntad anticipada se realiza en pleno uso de sus facultades, pero en sí la voluntad anticipada tiene semejanza con lo que es un testamento. Es decir, que sus semejanzas son hasta en su manera de elaborarse y tiene muchas cualidades similares, porque es decir que el testamento, como todos lo conocemos, en ese testamento se indica lo que la persona quiere o es su deseo de cómo se va a disponer de sus bienes cuando esta persona haya fallecido. Entonces, la voluntad anticipada es prácticamente similar, porque en él se va a indicar cómo quiere que se disponga de sus bienes más preciados, que es su salud, su cuerpo y su vida. Y esto va a ser en el momento más cercano, cuando esté cercano a la muerte. Esta voluntad anticipada se va a utilizar, como lo mencioné, al momento de que esté cercana a la muerte y ella ya no tenga la capacidad suficiente para decidir sobre sí misma. Es por ello que también en México se implementó es lo que es la voluntad anticipada, que como lo mencioné es como parecido a un testamento que en sí se requiere realizar ante un notario público. Pero el problema es que pues no toda la gente conoce de cómo puede realizar la voluntad anticipada o dónde la puede realizar y en qué momento se va a utilizar. Entonces es muy sencillo, porque la voluntad anticipada pues la podemos realizar todas las personas mayores de 18 años, en donde se va a estipular qué es lo que quieren que se haga con su cuerpo, su salud, su vida, en ciertas circunstancias, es decir, cuando tenga una enfermedad terminal, como lo puede ser cuando entre en coma totalmente, en un estado de coma, en un estado de sufrimiento irreversible y no pueda decidir sobre sí mismo. Entonces es cuando la voluntad anticipada o su testamento, como tiene referencia, va a ser utilizado. Esta voluntad anticipada se le va a entregar lo que es a su médico y ellos van a ver si se puede utilizar en ese momento o todavía no. También va a depender de acuerdo en las situaciones en las que se encuentre la salud de la persona. Otra cosa importante podría ser que no, o sea, a lo mejor no todos vamos a utilizarlo, pero sí es importante que todos la realicen, ya que pues nunca se sabe en qué momento uno puede tener alguna circunstancia y pues prácticamente estas decisiones luego se les deja a algún familiar y es lo que se quiere evitar, porque ningún familiar puede decidir sobre la vida de otra persona, aparte de que puede cargar con esa culpa de manera temporal y prácticamente va a ser una culpa moralmente, y en la que pues a lo mejor los demás familiares lo pueden tachar de que esa persona lo quiso matar, cuando
era una decisión pues también muy difícil, aparte de que también se pueden librar de varios gastos innecesarios cuando ya la persona está en un estado terminal. Entonces, digamos que la voluntad anticipada, lo que yo quiero es que se implemente prácticamente en la ley notarial del Estado de México, ya que ya hay una ley que se llama Ley de la Voluntad Anticipada, pero no se encuentra tal cual lo que es en la ley notarial del Estado de México, ya que como hice mención, la voluntad anticipada se realiza ante un notario y pues las personas no saben tal cual en dónde realizarlo. Y bueno, esto sería hasta el momento lo que llevo de mi tema, y pues espero les agrade lo que les mencioné.